Más que un simple engranaje, ¿eh? Lo leyeron muy bien. Es un reloj, aparentemente, ¿no? ¿Para qué estás acá? Pregunta, ¿no? ¿Para qué estás acá? Muchas veces, no digo que sea el caso nuestro, pero es por ahí a veces algo que hacemos aún inconscientemente. Muchas veces vamos a una congregación, a una iglesia, a un grupo, a un lo que sea, a un discipulado, a una reunión casera, con la mentalidad equivocada, o no la mejor mentalidad, digámosle así mejor. No con la mejor mentalidad, vamos con la mentalidad de que uno humanamente tiene, que es a ver qué puedo llevarme, qué puedo recibir. Es la mentalidad con la que se acerca la gente a la política, es la mentalidad con la que va uno a comprar o a una escuela o a un hospital a ver, porque quiero recibir algo de parte del otro. A veces también tengo que poner yo para obtener eso, pero más o menos lo que uno siempre busca, y a esto estamos acostumbrados en nuestra vida, es a recibir. Entonces, lo lógico es que la gente te conteste, ¿para qué viniste a la iglesia? Y bueno, para recibir, para escuchar el mensaje. Ahí estoy recibiendo, está bien, para escuchar el mensaje. Para tener comunión, que eso es una ida y vuelta, pero también uno está recibiendo. Para cantar, bueno, sería algo que yo le ofrezco al Señor. Muchas personas a lo mejor le gusta tanto la música que se le hace más difícil que sea una dádiva, porque casi que uno mismo se siente bien y recibe un gozo por las canciones. Y es normal que pensemos de esta manera y no está mal, pero yo no necesito ser un engranaje más en un motor o en un sistema, en un reloj, por ejemplo, para poder obtener eso, ¿no? Yo puedo mirar la hora sin ser parte del reloj, ¿sí? Sin ser parte del reloj. Entonces yo puedo recibir, pero a lo que voy es que nosotros tenemos que venir con la mentalidad de que nosotros somos parte de ese mecanismo para que funcione, ¿sí? No solamente vamos a recibir algo, sino que yo tengo que venir con la mentalidad de qué puedo dar. Y un ejercicio, bueno, eso lo tenía para más adelante, igual lo vamos a leer después, pero un ejercicio que a mí me gusta hacer cuando me acuerdo, porque confieso que no me acuerdo siempre, no lo hago siempre, es cuando me voy a encontrar con personas, no importa el contexto, ni siquiera tiene que ser una reunión de la iglesia, puede ser que voy al cumpleaños de Adriel, ¿sí? Y no sé quiénes van a estar ahí, a quiénes ha invitado, no sé, pero cuando me voy a encontrar con personas o puedo ir al trabajo, pensar qué puedo darles, cómo puedo ser de bendición para estas personas, ¿sí? Entonces, eso está bueno. Entonces, si yo voy a un lugar, podría ser un encuentro de la iglesia, una reunión, pensando en que yo tengo que dejarles algo a los demás, ¿sí? A veces es difícil, a veces no se da, pero uno tratar de ser intencional con eso, si todos venimos con esa mentalidad, todos vamos a recibir, porque yo voy a estar dándole algo a alguien, y si ese alguien quiere hacer lo mismo, me va a dar algo a mí. Entonces, está buena la idea de que permanentemente nosotros estemos pensando cómo voy a bendecir yo al que tengo al lado, al que tengo enfrente, qué puedo hacer para que yo sea parte de esto, para que funcione y que todos nos edifiquemos. Entonces es bueno, sobre todo los que ya somos creyentes y viejos y maduros, en el mejor de los casos, pensemos de esta manera, ¿no? Por ejemplo, una cosa podría ser estar orando por la persona también que habla, o el que va a servir, o el que va a tocar, o el que lo que sea, por Jamie, orar por ella, ¿no? Eso es también dar algo, aunque tal vez la persona no lo percibe directamente, como que yo te digo, mira, aprendete este texto de la Biblia, y sí, se da cuenta que lo estoy edificando, pero tal vez estoy orando por una persona, no lo percibe directamente, pero estoy haciéndole el bien, soy parte del crecimiento y de la maquinaria, ¿no? Porque no soy simplemente un engranaje más que está por ahí suelto, sino que estoy en mi lugar o siendo parte de esto. Entonces, leemos este texto que está en Efesios 4, a partir del versículo 11. Hay algunos versículos que voy a saltear, pero vamos a ir desmenuzando. Dice, el mismo Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros
profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice, Cristo ha constituido personas, ha puesto personas, ha dado capacidades a personas y las ha puesto en la iglesia. El contexto del capítulo y de toda la carta está hablando de el cuerpo de Cristo y dice, Él ha dado estas cosas a la iglesia, Él ha puesto, Él ha constituido personas, le ha dado, mira, vos vas a hacer esto, vos vas a hacer lo otro, vos vas a hacer lo otro y lo otro. ¿Para qué? Dice, a fin de capacitar a los miembros para servir a los demás. Entonces, lo que Pablo está diciendo es, la razón por la que el Señor ha puesto personas en la iglesia con X responsabilidades, capacidades, llamados, como ustedes le quieran poner, es para darle capacidad a otras personas, para capacitarlos, ¿sí? Para capacitar a los otros. No lo tienen para que ellos lo tengan, lo tienen para invertirlo en otra persona, para darle al otro, para servir, dice, para capacitar a los miembros. ¿Capacitarlos para qué? Para servir a los demás. O sea que si yo hago crecer a una persona en algo, es para que esa persona también pueda dar un mejor servicio o empezar a servir a otro con eso que yo le pude edificar. ¿Se entiende? Es como si yo, esto no es tan espiritual, pero es un ejemplo que nos sirve. Si yo le enseño a él, en realidad ya está para enseñarme a mí, pero es un ejemplo nomás. Si yo le enseño a él a tocar la guitarra, va a ser para que él a su vez pueda tocar la guitarra en una reunión. ¿Se entiende? Entonces, yo podría ser maestro de guitarra, supongamos que el Señor hubiese hecho maestros de guitarra, nada que ver con eso, pero es un ejemplo, para capacitar a otro para que puedan hacer una obra, un servicio para la iglesia, para los demás. Entonces es una cadena de edificación, le podríamos llamar así. Y dice, o sea, están los que Cristo constituyó para capacitar a otros, para que ellos sirvan a los demás y así ayudar a la iglesia a crecer en Cristo. Este es el objetivo final. O sea que toda la cadena que hay tiene un solo objetivo, que es ayudar a la iglesia a crecer en Cristo. ¿Sí? Tenemos nuestro objetivo final o nuestra meta, nuestra mentalidad es ayudar a la iglesia a crecer en Cristo. Crecer en Cristo. Para eso ha puesto el Señor estas personas. Y para eso nos capacitan. Y nosotros nos formamos para hacer cierto servicio para que sirva a los demás y la iglesia crezca. Y eso se va pasando de persona en persona, porque si yo después, siguiendo con el ejemplo que puse recién, a lo mejor mañana Adriel es capaz de enseñar a otros a tocar la guitarra y ellos van a tocar y después van a enseñar a otros y esos van a tocar. Un ejemplo que no es tan espiritual, pero sirve para entender la idea. Por medio de él, dice, por medio de Cristo, todas las partes del cuerpo están ligadas y se mantienen unidas. Es Cristo el que mantiene las personas, los individuos, las partes de su propio cuerpo unidas y ligadas. Él hace esa unidad y esa ligadura, esa unión, esa atadura entre las personas se mantienen unidas a través de Cristo. Es lo que nos une, el Señor. Si no tuviéramos al Señor, tal vez no estaríamos todos los que estamos acá, a lo mejor estaríamos algunos, qué sé yo, porque a lo mejor me juntaría con Darío, porque me gusta hablar de auto, a lo mejor un día me juntaría con Adriel, porque me gusta la música, pero a lo mejor con Dani no me juntaría, si no tengo nada en común, a lo mejor con ella podría ser, si no fuera por Cristo. Entonces lo que nos une, lo que nos mantiene unidos es el Señor, es lo que tendríamos que compartir, lo que nos tendría que juntar, lo que nos tiene que mantener unidos, la misma fe, el mismo Señor. Entonces, dice, cada parte, esto está con negrita, fíjense, cada parte cumple su función, ahí está el engranaje, que no es un simple engranaje, cada parte del cuerpo tiene una función, y así todo el cuerpo crece y se fortalece por el amor. Dice, cada parte cumple su función y así todo el cuerpo crece. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no cumplo mi función, y no estoy hablando de una función muy mística donde yo soy tal cosa. Lo podemos reducir a algo simple, como decía al principio en el ejemplo. Yo vengo pensando qué puedo hacer para el otro, cómo lo puedo servir, cómo lo puedo ayudar, cómo lo puedo edificar con una palabra, cómo lo puedo animar,
¿Cómo lo puedo alentar a lo mejor con una palabra de ánimo, con un reconocimiento? Decir, che, qué lindo que estuvo esto, eso lo anima. Entonces ya le hice bien, ya lo edifiqué, por ejemplo. Entonces yo ahí estoy cumpliendo una función, no estoy de un engranaje que anda por ahí dando vueltas, sino que es un engranaje que va ahí y funciona para eso y sirve para eso. Y entonces dice, el cuerpo crece y se fortalece por el amor, ¿sí? El aceite que lubrica estas partes, podríamos decir con la analogía del relojito, es el amor, ¿sí? Aunque no llevan aceite los relojes, pero bueno, ustedes me entienden, la maquinaria, ¿no? Es el amor lo que me lleva a mí a tener esta sensibilidad de querer darle a otra persona o darme a otra persona. El amor es exactamente lo contrario al egoísmo, no al odio, al egoísmo. Uno siempre dice, lo contrario al amor es el odio. No, el egoísmo es lo contrario al amor. Entonces, cuando uno da, está teniendo amor. Cuando yo no doy, soy egoísta, no tengo amor. Entonces, se fortalece por el amor. Yo hago esto porque amo a las personas y quiero verlas crecer. Entonces, le doy lo poco que tengo para que les haga bien. Entonces, bueno, esto, por eso decía al principio, esto lo iba a decir más adelante, pero le dije. Entonces, el ejercicio, lo repetimos, que podemos hacer, que yo propongo, esto no es que no lo he sacado de ningún texto, es un ejercicio que yo propongo y que no necesitan hacerlo, simplemente es una propuesta, es que yo cuando voy a cualquier cosa, aún al trabajo o a hacer X cosa, yo pensar cómo puedo mostrar amor, cómo puedo ser amor para las personas, que es igual a decir cómo puedo bendecirlo con mi vida. A veces puede ser inclusive tan simple como una sonrisa. Yo he sido muy cara de amargo toda la vida y estoy tratando de aprender a llegar a un lugar y decir buenas tardes con una sonrisa. A veces la reto a la Yemi, ya lo voy a escuchar en la grabación, porque ella no sé, está en un negocio y dice, ¿esto cuánto sale? Ponele, está bien, es lo normal, el empleado lo espera, está para eso. Pero digo, pero decirle hola, aunque sea. Hola, buenas tardes, disculpame, ¿me podrías decir el precio? No sé, un poco más. Capaz que le cambiaste el día a una persona simplemente por una cortesía, una sonrisa, y creo que llegás mucho más lejos y creo que te podés relacionar con personas que tenés relativamente cerca. Podría ser alguien que hace algo, por ejemplo, en mi trabajo viene todos los días una persona a hacer limpieza, y yo podría ser un ente que está ahí esperando que termine, o puedo ser simpático y conversar, y ya a lo mejor eso me da pie para ser de bendición compartiéndole el Evangelio, y ya estoy ocupando mi lugar como parte de este engranaje donde estamos buscando que gente llegue a Jesús. Entonces yo estoy siendo ese engranaje. Si no le digo nada, no lo soy a ese engranaje. Entonces tengo que ser más que un simple engranaje. Continúa diciendo, y acá me llama la atención, esto continúa diciendo, está inmediatamente después del último versículo que leímos. El apóstol Pablo continúa diciendo, esto es una advertencia del Señor. Esto digo y requiero en el Señor, dice en la RB 60, pero dice, esto es una advertencia del Señor. Dejen ya de vivir como los que no son cristianos, porque ellos se guían por pensamientos vacíos y su entendimiento está oscurecido porque están separados de la vida que viene de Dios. Pero esa clase de vida no es la que aprendieron de Cristo. Ustedes no aprendieron así a Cristo, dice. Fíjense que contrapone el apóstol, por eso digo, me llama la atención, es como que yo hubiese esperado que siguiera por otro lado él, pero lo siguiente que dice, ¿qué fue lo último que dijo? Dijo, cada parte cumple su función y todo el cuerpo se fortalece por el amor. Lo siguiente que dice es, dejen de vivir como los que no son cristianos. Está hablando del cuerpo, del amor, de que estamos unidos, de que cada parte tiene que cumplir su función, y ahora dice, no sean como los que no conocen al Señor, dejen de vivir de esa forma. Entonces digo, la contraposición a no hacer esto es vivir como uno que no conoce a Cristo. Y esto me llama, me alerta, me hace reflexionar, porque uno cree que hay más grises, ¿no? Decir, bueno, una cosa es que yo no esté ocupando tal vez mi lugar en el engranaje, y otra cosa es que esté viviendo como un incrédulo, ¿no? Pero no, o sea, te dice, si vos no estás haciendo aquello para lo que
estás acá, entonces estás viviendo como si no conocieras a Cristo. Y es verdad, si yo, en el ejemplo que puse recién, si yo por ejemplo, no le comparto el evangelio a ese hombre que viene o a esa mujer que venga a limpiar a mi oficina, en el ejemplo que puse yo, que es real, que en mi lugar de trabajo todos los días entra alguien a limpiarlo, ¿no soy acaso igual que cualquier otro compañero que se puede encontrar en otra oficina? ¿No estoy viviendo como uno que no conoce a Cristo? Entonces, ojo con no estar haciendo aquello para lo que el Señor me tiene acá, para qué estoy. Y no estoy hablando de un llamado muy importante. Yo ya como hijo de Dios estoy para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas. Es lo primero y lo más básico para lo que el Señor me tiene acá. Si no, ya me habría dicho, si no le sirvo para eso, más vale que ni esté. Dejen ya de vivir como los que no son cristianos, porque ellos se guían por pensamientos vacíos y su entendimiento está oscurecido porque están separados de la vida que viene de Dios. Totalmente diferente a esto de estar pensando cómo ser de bendición a los otros y aportar al cuerpo y servir a los demás, y el Señor puso apóstoles para edificar y para que ellos enseñen a otros y esto haga crecer a la iglesia. Totalmente opuesto a los que están viviendo la vida como si nada, totalmente ajenos a Dios, y a veces tengo que tener cuidado de no estarla viviendo así, y lamentablemente se hace muy fácil, porque casi que uno no tiene que hacer nada. No es que uno lo hace a propósito, al contrario, donde tengo que poner propósito, donde tengo que ser intencional es en vivir para Cristo. Si no pongo mi intención ahí nomás automáticamente ya no estoy viviendo para Él. Es tan fácil dejar de vivir para Cristo. Ellos están ajenos, separados de la vida que viene de Dios, pero esa clase de vida no es la que aprendieron de Cristo. Cristo me enseña a vivir de otra manera, una renuncia total. Jesús dejó desde el cielo hasta todo, ni siquiera tuvo estatus o riquezas o comodidad en la tierra. O sea, no solo que dejó la del cielo, aún en la tierra vivió despojado de todo para dedicarse solamente a Dios, y esto es lo que Él requería de las personas que lo seguían y le decían: ustedes quieren ser mis discípulos, niéguense a ustedes mismos, tomen su cruz y síganme. Esa es la clase de vida que aprendimos de Cristo. Renuncien, bueno, ahí lo dice, renuncien a la manera en que vivían antes, que está corrompida por deseos engañosos. Cuando nosotros no deseamos al Señor, deseamos otras cosas que son engañosas. Las cosas de la vida, el pasar, el bienestar, la tranquilidad, la seguridad, un montón de cosas que son lindas, pero no son a las que nos ha llamado a tener el Señor. No nos ha llamado a tener eso. Entonces dice, esos deseos son engañosos. ¿Por qué son engañosos? Porque parecen algo bueno, pero me están llevando lejos del Señor. Entonces me engañan. Renueven su forma de pensar a una forma espiritual de pensar. Renueven su forma de pensar. Hay muchos textos que hablan de la renovación de nuestro entendimiento. Tenemos que procurar poner esfuerzo para que nuestra mente se transforme, ¿sí? Porque nuestra mente naturalmente no piensa en las cosas de arriba. Entonces tenemos que procurar que nuestra mente sea transformada. La palabra es una gran ayuda para que nuestra mente se transforme. Algo que a mí también me ha ayudado a que mi mente se vaya transformando. Todavía falta mucho, además tengo una cabeza grande, cuesta más. Es hablar con gente más madura espiritualmente y me hace ver las cosas de una mejor perspectiva, superadora. Entonces tenemos que transformar nuestra forma de pensar a una forma espiritual de pensar, ¿sí? Y esto nos va a ayudar a dejar las estupideces y poner nuestra atención en lo que realmente es importante, que es ser el engranaje en el lugar indicado para que sumemos a esa maquinaria, ¿no? Para que sumemos. Si no, estamos ahí dando vuelta y no sirve para nada. Dejen las mentiras, sigue diciendo, esto es en la relación, sigue más o menos hablando de lo malo, de lo que teníamos antes, dice: dejen las mentiras y díganse siempre la verdad unos a otros. ¿Por qué? Porque forman todos parte del mismo cuerpo. ¿Cómo vos
Vas a tener mentiras dentro de tu propia familia, de tu mismo cuerpo. Esto no tiene sentido. Dejen las mentiras, díganse siempre la verdad. Esto es lo contrario. Acuérdense que él está contraponiendo lo primero que dijo. Esto sería lo contrario, andar tratando de hacerle el bien al otro, edificar. Si yo pienso, ¿cómo lo puedo edificar? No se me va a ocurrir, le voy a mentir. Y no, jamás pensaría de esa manera. Entonces dice, dejen la mentira, háblense verdad, son parte del mismo cuerpo. No tengan un lenguaje grosero ni ofensivo. Grosero ni ofensivo. Puede ser grosero en el sentido de vulgar, o puede ser grosero para la persona que lo recibe y ofensivo. A veces no nos damos cuenta. A veces queremos incluso hacer un chiste y podemos dañar a una persona. Entonces tenemos que ser muy inteligentes en lo que decimos, y dice al contrario, y esto lo destaco porque tiene que ver con ser intencionalmente de bendición para las personas. Este ejercicio que yo proponía de cómo puedo hacerle bien al otro, dice, sino digan solo lo que sea bueno y útil para ayudar a crecer a los que escuchan. ¿Cómo pecamos? Dice, digan solo lo que sea bueno para edificar, como dice, para ayudar a crecer a los que escuchan. ¿Sí? O sea que si yo voy a decir algo, tiene que ser algo que lo edifique, lo ayude a crecer a la persona. Si yo voy a decir algo que no le va a ayudar en nada, podría omitirlo tranquilamente. Y si voy a decir algo que no le va a hacer bien, no lo digo. ¿Sí? Pero por ahí decimos muchas cosas que no sirven. Entonces no estás cumpliendo una buena función. Entonces el apóstol dice, digan solo lo que sea bueno y útil para ayudar a crecer a los que escuchan. A veces no es fácil. A veces la otra persona... a veces hay cosas que no son lindas de escuchar, aunque nos hacen bien. A veces hay cosas que no son lindas de escuchar, pero hay que decirlas porque son buenas para hacerle y útiles para hacerle crecer a la otra persona. Y siempre deseamos con amor que la persona lo entienda, lo reciba y le sirva, porque a veces no produce ese efecto, lamentablemente. Y no entristezcan, dice el versículo 30, al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. No somos tan conscientes, por lo menos a mí me pasa, de que yo tengo al Espíritu Santo de Dios adentro. Entonces yo, ¿cómo lo voy a llevar para allá? ¿Cómo le voy a hacer ver esto? ¿Cómo voy a escuchar esto? ¿Cómo voy a estar ocupando el tiempo? Es como que estoy forzando, violentando a una persona que va permanentemente conmigo a hacer cosas y ver cosas, escuchar cosas que no quiere. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es como decir, mira, ando con el Adriel, o a veces me pasa con el Darío, que ando con el Darío y digo, tengo que ir a la ferretería, tengo que ir a la panadería, pobre, lo tengo que llevar para todos lados porque anda conmigo. Entonces a veces uno hace un poco eso con el Señor, o con el Espíritu Santo, cuando, no sé, estoy perdiendo el tiempo, estoy haciendo algo malo, o estoy peleando, o estoy agrediendo, o estoy teniendo un pensamiento que no es de su agrado, y Él está adentro mío, y Él está siendo parte de eso, y yo estoy como violentando su santidad. Entonces dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Tenemos que vivir de una manera que no lo ponga triste, que no diga, ¿qué es lo contrario del orgullo? De cuando te sentís orgulloso de alguien, no sé si conozco la palabra. Pero decir que es lamentable, ¿no? Que no lo haga sentir, pucha, este Germán no aprende más. O sea, que yo al contrario, en lugar de entristecerlo, lo pueda poner contento y lo pueda hacer sentir orgulloso de mí. Y dice, quítense de ustedes, es más explícito el apóstol, toda amargura. A veces la amargura puede ser un pecado. A veces tenemos ganas de sentirnos mal, o por lo menos lo veo en algunas personas y en algún momento me pasa a mí. Es como que no sé por qué estás amargado, pero o ves todo negativo, todo te quejas, y eso no agrada al Señor. Sí, también hace mal a los otros, y cuando vos tenés una personalidad quejumbrosa, vos le estás dando el mensaje a Dios de que no te agrada lo que Él te ha permitido o te ha dado a vos. Y es un insulto, ¿no? Decía, me quejo de este país, y decís, bueno, entonces Dios se equivocó en el país que me puso porque no me gusta. Entonces Dios lo podría tomar de esa manera. Entonces
Entonces dice, quítense la amargura, la furia, ¿no? Este desenfreno de la mostaza, el enojo. Y a veces andamos enojados, no furiosos, pero sí enojados por algunas situaciones. Esto no nos tendría que durar nada, un rato nomás. Que no lleguemos a la noche, dice, con el enojo. Gritería. Hay familias, yo he vivido en lugares donde se escuchan gente que acostumbran a estarse gritando o hablan ya de una forma agitada. Eso no es compatible con el carácter de un cristiano. Dice, quiten de ustedes, quítense, sáquenselo de encima. Es la idea, ¿no?, de despojarse de la ropa, ¿no? Como quien se saca un trapo sucio. Dice el apóstol, quítense de ustedes la amargura, la furia, el enojo, la gritería. Estoy gritando mucho ahora ya, ¿no? Bajo un poco entonces. Los insultos y toda clase de maldad. Sean buenos y compasivos unos con otros. Ahí está, volvemos a lo que en realidad tenemos que dar. No tenemos que dar lo otro, esto es lo que tenemos que dar. Sean buenos y compasivos unos con otros. Bueno y compasivo, ¿sí? Bueno tiene que ver mucho con la bondad, con soportar, con amar, con darle. Y compasivo, bueno, viste, por ahí hay personas que son difíciles de soportar, la misma Biblia lo dice. Y bueno, pero tener compasión, sentir la dificultad, el dolor de otra persona, eso es compasión. Y perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Dios nos perdonó completamente y todo, y nos va a perdonar todo también. O sea, no podemos hacer nada que Dios no nos vaya a perdonar. De esa manera nosotros tenemos que perdonar a los demás. A veces es como que nos reservamos algo y decimos, depende de qué me haga, sí, lo voy a perdonar, ¿no? Y eso no es la manera en que Dios me perdona. Y decir, yo perdono todo menos esto. A veces yo escuchaba a personas decir, mira, métanse conmigo, pero no con mi hijo. Bueno, eso no es... Entiendo, está bueno, o sea, comparto ese amor o esa protección por otra persona amada, pero no quiere decir que no lo puedo perdonar. Tenés que perdonar todo. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que darle a los demás si nosotros queremos edificarlo. Esto es lo que tenemos que darle, ¿sí? Esto es la bendición, la edificación para los que el Señor nos ha puesto en la iglesia, nos ha puesto en su casa, que esto es un honor tan grande, pensar que Él nos ha puesto en su familia, entre su pueblo querido, para eso estamos, para bendecir. Eso es el engranaje que nos toca hacer que todo funcione para que los demás crezcan y se sientan bien y sean edificados, y eso los ayude a continuar ese bien a otras personas. Si el Señor no viene y nosotros dejamos de estar acá, yo dejo de estar acá, que lo que yo haya producido en alguien sirva para que ese alguien pueda seguir la cadena, y de alguna manera es como que yo sigo vivo en ese bien que le hice a una persona que ahora está haciéndole bien a otros. Más o menos es eso, más que un simple engranaje. Entonces esta es la idea. ¿Cuál es la idea? Ser intencionalmente de bendición, ocupando el lugar que Dios me ha dado o haciendo aquello para lo que estoy acá.